Bienvenidos, remanente fiel. Continuaremos escudriñando las Escrituras, específicamente con el libro de Hechos. Este estudio es el nacimiento de la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 7b. Cuando escudriñamos las Escrituras y nos encontramos con el versículo que dice la palabra de Dios es viva y eficaz, entendemos que esta palabra, a pesar de haber sido escrita por hombres inspirados por Dios hace ya mucho tiempo, la podemos aplicar hoy día en nuestras vidas. Asimismo, podemos ver a través de esta revelación el corazón y voluntad revelada por nuestro Padre. Enseñar que fue Jesús el colgado al madero, que fue el Hijo de Dios el que fue torturado, demostrando estos hechos con la palabra revelada de Dios, sacará del error a todos aquellos a los que se les enseñó que Jesús es Dios. Liberación para los gentiles, pero condenación para los judíos que aún hoy no creen que Jesús es el Mesías. 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es ser un creyente, el hablar, la conducta, el manifestar el amor de Dios, como vimos anteriormente en un estudio pasado, 1 Corintios 13, 4 al 7, donde se muestra cómo es el amor de Dios. Operar las manifestaciones del Espíritu Santo recibido. Ser fuerte en fe, en creencia. Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pureza, con doctrina y práctica incontaminada. Por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:25. Ni honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:29. Pues, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lean nuevamente este versículo, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Dice que lo va a juzgar Dios? Este no es el juicio de Dios. Este es el bema, el tribunal de Cristo. Porque a él Dios, aquel varón a quien Dios designó, a él lo designó con este propósito. Dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Cuál es el día que Dios designó? El día de retorno de su Hijo por los santos. Y su venida será como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo ocurrirá.
¿Cuál es el varón que juzgará al mundo con justicia y a quién Dios designó? ¿A quién Dios levantó de entre los muertos? A Jesucristo el justo, a su Hijo. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Muchos se asombrarán que hubiera gente en ese lugar que se burlara y no creyera en la resurrección de Jesús. Pero hoy día también hay gente religiosa y seguidora de doctrina de hombres que se burlan y no creen que fuese Dios el que levantó a Jesús de entre los muertos. Ellos creen que Dios se resucitó a sí mismo, porque se niegan a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 17:33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Hechos 17:34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Dios dice que su palabra no vuelve vacía y que será prosperada, ¿se acuerdan? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que él envíe. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablar la palabra correctamente vivida. El crecimiento lo da Dios. Al compartir, enseñar, predicar, exponer la exactitud de la palabra de Dios, no debemos empezar a ver a quién hablarle usando los 5 sentidos o intentar ver cuántos son los que escuchan con creencia. Solo se debe hacer la voluntad del Padre. Debemos ser como los sembradores, ya que es Dios el que da el crecimiento. ¿Y sabes quiénes son los escogidos? Los que serán parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes conformarán al remanente fiel? Mateo 20:16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para todos aquellos líderes que viven de los diezmos y del compartir abundante de sus seguidores, les digo que no deben tomar la piedad como fuente de ganancia. Se puede cumplir el ministerio de la reconciliación enseñando a renacer del Espíritu de Dios y seguir efectuando el trabajo secular. Uno que produzca su sustento y que no signifique un impedimento para cumplir su ministerio. Pablo, Aquila y su mujer Priscila lo demuestran. Léalo de nuevo. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 18:3. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando de estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sacudirse los vestidos o sacudirse el polvo de los pies significa declarar un fin de misión, un testimonio de rechazo o un cambio de propósito. Este gesto simboliza que el mensaje ha sido entregado y rechazado. Y ahora se debe seguir adelante sin rencor ni insistencia. La acción tiene un valor simbólico de limpieza y de abandono de la frustración, la tristeza o el resentimiento. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entienden que discutir con respecto a la ley, porque hay gente que son poderosas en la ley, en el Antiguo Testamento, son muy poderosas. ¿Sabes lo que me dice Dios? Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas. La ley no me va a salvar, no me va a dar la salvación, la vida eterna, no me va a dar frutos espirituales. La ley lo único que hace son obras carnales y sin provecho. ¿Por qué Tito da este consejo? Porque es una
necesidad discutir de la ley porque corresponde a otra administración, porque es una necedad discutir acerca de la ley porque corresponde a otra administración, la administración de la ley, y esta no provee la vida eterna. Es por lo que Tito le llama cuestiones necias, porque son vanas y sin provecho, y es imposible que por medio de las obras de la ley obtengan la vida eterna. Por otro lado, nosotros los que creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, creemos que fue Él el que entregó su espíritu colgando del madero. Nosotros creemos que fue su Padre el que le levantó de entre los muertos. Por lo tanto, nosotros confesamos a Jesucristo como Señor, como nuestro Señor y Salvador. Y con esta confesión de creencia somos salvos de la ira venidera. Además creemos que por la inmolación del Cordero Pascual, por Jesús el Cristo, y por su sangre derramada, fuimos limpiados de todos nuestros pecados. Por tanto, no estamos bajo la administración de la ley, sino bajo la administración de justicia. Somos justos, santos, fuimos santificados, puestos aparte por nuestro Padre. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gracia en griego es charis. Gracia, bondad inmerecida. Es un regalo, una dádiva de Dios que el hombre no merece. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora entienden por qué no sacan nada a las religiones con orarle a Jesús. Léalo de nuevo, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, está hablando de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Tito 3:11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. La iglesia del primer siglo no escuchó este llamado de atención. Sus líderes no atendieron a la profecía, en este caso, declaración, que Dios les hizo al inspirar a Tito. Por el contrario, en vez de desechar a los celosos por la ley, les permitieron que influyeran en las decisiones que tomaban los líderes, ancianos de la iglesia. Pero Dios es justo. El aplicar justicia, Dios es verdad. Su palabra es verdad, y aquel que se niega a creer tanto en la justicia como en la palabra de Dios, peca. La guía dada por Dios es hablarle una, a lo más 3 veces, a solas, con testigo, ante la congregación, 3 veces. Pero si quieres seguir en el error en el que está, debe desecharse. Se debe dejar de invertir tiempo en él y seguir adelante. Ya hiciste lo que Dios te había mandado. Hablaste su palabra. Enseñaste la exactitud de ella. Si no la quiere creer, no es tu responsabilidad. Libre eres de su sangre. Hechos 18:7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Si Pablo creía en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál habrá sido el bautismo que él hizo? Piensen, si Pablo creía en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál habrá sido el bautismo que él practicó? Pablo creía que al ser bautizado con el Espíritu Santo, necesariamente éste se debía manifestar hablando en lengua, como corroboraremos más adelante. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hechos 18:10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hechos 18:12. Veamos nuevamente el 10. Porque yo estoy contigo. ¿Creen eso cuando te hablan la palabra de Dios? ¿Creen que Dios está con ustedes?
¿Creen que ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal? ¿Lo crees? Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Hechos 18:13. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Cuántos hay hoy que son celosos de la ley en su vestuario, en sus ritos, en los implementos que usan, en sus decorados, en sus enseñanzas, en su accionar, en su apariencia, dejando de lado lo enseñado por Dios a través de Pablo, un hombre inspirado por Dios? ¿Cuántos hay que se niegan a creer que la salvación es por gracia, no por las obras de la ley, y cierran las puertas de su corazón, tapando sus oídos espirituales para no escuchar las buenas nuevas? Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho votos. ¿Se dan cuenta de la lucha que tenía Pablo? Primero circuncidó a Timoteo. Ahora va con Priscila y Aquila y se rapa la cabeza porque tenía hecho voto. Era necesario. ¿Recuerda la discusión que tuvo Pablo con los religiosos que estaban enquistados en la iglesia de gracia? Pues bien, el mucho trato con religiosos contamina, pervierte la sana doctrina. Pablo fue contaminado, por ello había hecho voto de raparse. Los votos son parte de la administración de la ley. ¿Dios te pide que te peles? ¿Dios te pide que te abstengas de alimentos? Para nada. ¿Por qué lo hacen? Hechos 18:19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Quiénes son los que se oponen a la sana doctrina? Los religiosos, a los que les gusta mostrar obras para ser admirados por los hombres. Ellos son los que se oponen y blasfeman, mal usando la palabra de Dios. Persiguen al creyente que enseña la palabra correctamente dividida sin interpretación privada. Pero no se detuvo Pablo. Llega a Éfeso y continúa su ministerio. Hechos 18:20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Hechos 18:21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Amado pueblo de Dios, escudriñen las Escrituras, escudriñenlas. Crean lo que está escrito, no le interpreten. Nosotros, como le hemos dicho en reiteradas oportunidades, trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 por ser la menos intervenida. Pueden escudriñar ustedes otras anteriores, la de 1906, la de 1559 creo que es, 56. Interlineales, escudriñar las Escrituras. Porque podemos hoy día tener la sana doctrina, pero no nos asegura que el día de mañana no actuemos de acuerdo al susurro del viejo hombre que está viciado. Porque él siempre está en nuestra mente, siempre está susurrando, siempre está procurando sacarnos de la senda correcta. Ese es el ángel malo. Mientras que el ángel bueno, aquel espíritu que nosotros tenemos por inspiración, siempre nos guiará a hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos encontraremos más adelante.